en primer término, a ver, hubo una cantidad de ingresos importantes que han nutrido lo proyectado en un presupuesto que casi fue el doble por partidas que llegaron de diferentes formas, en fondos afectados y a su vez en otro tipo de fondos, que llegan a un total de administración municipal que sacando números son más de 1.000 millones de pesos, ¿no? Se cerraba en otro número, pero poniéndolo de la recolección de residuos es un número importante. La observación está que se ha nutrido, por ejemplo, un fondo educativo y todo lo que tiene que ver con el área de educación, como el SAE y la asistencia para los colegios, y al inicio de clases de este año, antes de este nuevo ASPO, este nuevo decreto nacional, hubo más de 70 escuelas que no abrieron y no se justificaba que en el 2020 con tanto dinero las escuelas no se hubiesen arreglado, y se aducía que no se podían abrir por falta de arreglos, no solamente de infraestructura, sino otros arreglos menores. Después, el tema de los fondos que vinieron para todo el ámbito de la seguridad, el fondo de fortalecimiento, que si bien hubo un incremento enorme, 360 millones por un lado, que vinieron el año anterior, casi en el mes de octubre, noviembre, más todos los fondos que se tienen, el delito no ha mermado en el distrito y seguimos con uno de los flagelos más importantes, y había un montón de ítems que tienen que ver a optimizar el tema de la seguridad, como la compra de cámaras, todo el tema de combustible, de patrulleros, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones que yo marqué, que hay una cantidad enorme, más de no sé, 100 y pico de móviles, que hice la especificación correspondiente, que pasaron a desguace del patrimonio del parque automotor del Estado municipal, muchos que estaban en el Obrador, otros que estaban en otros lugares y que han sido realmente pasados a ya la chatarra, ¿no? Y eso es la falta de cuidado en tantos años del parque automotor de nuestro estado, que repercute en las demandas de la sociedad cuando no hay camiones para poder resolver la falta de infraestructura en las calles, en la iluminación, que también provoca uno de los flagelos más importantes por la falta de transitabilidad y por la inseguridad que esto provoca. Después hubo mucho dinero que tuvo que ver con cuentas de afectación, tanto para salud como para otras dependencias, con los fondos de asistencia para el COVID, para toda la emergencia, y llegó mucha plata, como otros proyectos, como otros programas, el Progresar, etcétera, etcétera. Y no se vio reflejado en la atención de los testeos o en el tratamiento que podría haberse dado, como así en las unidades sanitarias, que también había dinero para mejorarlas e implementar en las mismas unidades sanitarias todo lo que hace a la atención de, como dije anteriormente, los testeos, la vacunación, y se tuvieron que utilizar otras dependencias para llevar adelante la escasez de las vacunas y la escasez de testeos que nuestra población hasta hoy ha tenido. A su vez, hay una cantidad de partidas extrapresupuestarias que fueron afectadas para tomar gente en diferentes ítems, y que realmente eso engrosa los más de 5.400 y pico de empleados municipales, y nosotros no lo vemos reflejado en las soluciones para la gente. Además, se habló del incremento de las tasas de la recaudación, las tasas más importantes, que es la de servicios generales y la de seguridad e higiene, pero también sabemos que no se priorizó con protocolos para que los comercios de Moreno, de todo Moreno, los shopping, pudieran abrir sus puertas y no estén tan castigados con la falta de ventas, comparado con lo que ha pasado y sigue estando, no solamente con las ferias, con la Feria de las Flores, sino con todas las ferias que se desarrollan en los barrios, y también con la falta que hay de atención a aquello que ha sido, por ejemplo, las colas bancarias y todo lo demás. Todas estas observaciones, ¿por qué las marcamos? Porque ante una pandemia como esta y ante Moreno tener tanta cantidad de contagios, si había recursos humanos y económicos dentro del Estado municipal, ¿por qué no se potenciaron para estas grandes cuestiones? Y además de todo, decir que la Municipalidad de Moreno cuenta con recursos que se le ha brindado, con muchos recursos, pero no lo vemos con un montón de ápices, y los van a marcar, de observaciones que hemos realizado en el control, el equipamiento, la mejora, el tema de los proveedores, que también se sigue malgastando un recurso económico en alquileres de computadoras, en gastos de papel, en gastos de cubiertas, en gastos de un montón de gastos que cuando vos los sumás te das cuenta que son muy importantes, pero que no los vemos reflejados en el accionar de una gestión.
Quería hablar de los dos institutos, el INDEL y el IDUAR, que también le hice la observación, 400 millones para un instituto que habla de potenciar las ferias, de potenciar todo lo informal, pero estamos contraponiéndonos con los que tributan, que son con los comerciantes, a los cuales no se los ha ayudado, y esos 400 millones, de los cuales el 70% va en gastos de personal, no ayuda a esto que estamos diciendo, que es la gente que trabaja, el monotributista. Hablaban de herramientas, de darles, comprar o capacitarlos, y no se vio favorecido. Como así tampoco se resolvió la problemática de la Escuela Agraria Municipal, que el personal, los docentes, los profesores, los artesanos, los que enseñan, no se les resolvió su conflicto, y mucha gente está con un salario bajo, no adecuado a la tarea que desarrollan. Es muy importante para Moreno esta escuela, si digo una escuela ejemplar, siempre, y vemos que está absorbida por el INDEL, pero no se ha optimizado a aquellos que trabajan y que enseñan, y que a través de su propio peculio tienen que hacer teletrabajo y un montón de otras cuestiones. Por otro lado, el tema de la recolección de residuos, el pago que se ha hecho muy importante a la empresa El Trébol, se le ha pagado deuda vieja y deuda del año 2020 por decreto, no pasó por el Consejo Deliberante. Entonces yo marqué muy bien el cuco, que era el Trébol, que en campaña este gobierno utilizó, que voy a sacar el Trébol. Hoy hay un pequeño ahorro, pero hay también una descapitalización de lo nuestro, o sea, del patrimonio municipal, porque los camiones se arrendan, son pocos los que se han adquirido, y a su vez se les ha pagado prioritariamente cuando esos recursos podían haber ido a otros ítems. Vuelvo a lo mismo, en el contexto de toda la evaluación económica y la aplicación de los recursos, tanto económicos como de desarrollo humano, digamos, de las personas que trabajan o que dirigen las diferentes áreas, consideramos no acompañar esta rendición de cuentas. Por último, sabemos que está ocupada y que está apurada, pero otro tema... Simplemente quiero decir algo, porque si quizás falleció el abuelo de una sobrina de COVID, alguien que también fue empleado funcionario municipal, el comisario Roberto Chesi. La verdad estoy muy angustiada por esta situación. Ha servido al municipio de Moreno, como también tantos otros agentes municipales y tanta gente que ha partido por esta pandemia, que es lamentable, muy triste. Otro tema de controversia fue, bueno, en la primera instancia, en la primera sesión que tuvimos el día de hoy, la asunción de un concejal de su bloque, Juan Fernández. Bueno, por ahí también comentarle un poco a la gente por qué, lo de su postura y lo que votó en general el bloque. Acá no había, en la Comisión de Poderes y en vistas, o sea, acá hay una lista que se votó, una suplencia de un concejal que pidió licencia y asume, como va la lista, el otro concejal. Acá hubo posiciones internas dentro del bloque, porque son los dos, proceden del radicalismo. Y bueno, por un lado eso, y por otro lado porque fue parte integrante de la vocación que hubo con respecto al consejo escolar, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Acá estamos hablando de la asunción de alguien por otra persona que no había ninguna cuestión. De hecho trajo ahora en el mes del 20 de mayo antecedentes penales y no tiene absolutamente nada, y la ley lo marca muy bien: si no tiene ninguna omisión, sube el que está después en la lista como primer suplente de aquel que se va. Esto es lo que pasó, esto es defender nada más que los derechos democráticos por los cuales nos ha votado el pueblo, y si un concejal del mismo grupo no está, asume otro. Eso por un lado. Y por otro lado, hablamos también de las escuelas, y es un tema para debatir, porque las crisis educativas en nuestro distrito van más allá de una persona o lo que puede haber pasado en la tragedia de la Escuela 49, de la cual todos sabemos y lamentamos lo que ha pasado, y nos duele, pero creo que se hace una carga hacia la persona en este ámbito que no corresponde, tendría que hacerse en otro lado. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos.